¿Qué tal, muchachos? Soy el profesor Nahum de la Prepa 100 y en esta ocasión vamos a ver un tema que se llama fuerza de rozamiento y fuerza normal. Este tema pertenece a la materia de Física 1 nivel preparatoria dentro del bloque 3 que se llama dinámica. Entonces, pues vamos a hablar un poquito acerca de qué es la fuerza de rozamiento y qué es la fuerza normal. Comenzamos, muchachos. Fíjense bien, al hablar de la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, ¿verdad? Son sinónimos. Básicamente, esta fuerza, esta fricción se presenta cuando tenemos dos cuerpos en contacto, ¿verdad? Cuando dos cuerpos entran en contacto el uno con el otro, existe y aparece una fricción. Por esa razón se dice que este tipo de fuerzas pertenece a la clasificación de fuerzas de contacto, ¿verdad? A lo mejor en tu materia viste que las fuerzas se clasifican en fuerzas de contacto y en fuerzas a distancia. Bueno, pues la fricción pertenece al primer tipo que son fuerzas de contacto, ¿ok? Ahora, es importante decir, fíjense bien, que no solo los objetos en estado sólido presentan fricción, también podemos presentar fricción con el aire o podemos ver fricción en los líquidos. Fíjense bien, cuando tú agarras una cuchara para comer, existe una fricción entre tu mano y la cuchara. Si no existiera, tú no podrías tomar la cuchara y poder comer tus alimentos. Lo mismo sucede cuando caminas. Cuando caminas, existe una fricción entre la suela de tu zapato y el piso. Para aquellos que han ido a la pista de hielo y han patinado sobre hielo, esta fricción disminuye, ¿verdad? Disminuye porque tú tienes unos zapatos especiales, ¿verdad? Que ayudan a poder deslizarse fácilmente en el hielo, pero esto es debido a que la fricción entre el hielo y el esquí es muy baja, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplos y muchos casos en la vida cotidiana donde podemos observar la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, ¿verdad? Desde que tú te sientas en un sillón para acostarte, cuando tú caminas, cuando un carro empieza a moverse, etcétera, etcétera. Son ejemplos claros de lo que es la fuerza de fricción. ¿Pero qué es la fricción? Entonces vamos a definirlo. Aquí tenemos tres escritos que pongo para ustedes para que podamos entender lo que es la fuerza de fricción. Fíjense, en la primera de ellas dice, la fricción es una fuerza tangencial, es decir, es una fuerza paralela a las superficies que están en contacto. Así como podemos ver en las imágenes, la fuerza de fricción está representada con la letra Fs y representada con el vector, que es una flecha roja, ¿verdad? Que va dirigida hacia la izquierda. Entonces, por eso dice que la fuerza de fricción siempre es paralela a las superficies que están en contacto. En este caso, el objeto, que es como un cuadrito que ustedes ven aquí, está sobre el piso. Bueno, vean que la fuerza de fricción es paralela a ellos, ¿verdad? También dice que la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento entre dos superficies que están en contacto. Entonces, siempre la fuerza de fricción va a oponerse al movimiento. Por esta razón, vean que la fuerza que está provocando el movimiento está representada aquí con una F mayúscula y un vector en color azul, y vean que va exactamente en sentido contrario a la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción siempre se va a oponer al movimiento. Entonces, si la fuerza que va a ocasionar el movimiento va a ser hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción será hacia la izquierda y viceversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción siempre va a oponerse al movimiento, ¿ok? Va a evitar que dos objetos puedan moverse, deslizarse libremente. Y la última dice que la fuerza de fricción actúa siempre en sentido opuesto a la fuerza que intenta o que produce el movimiento, tal como ya lo habíamos explicado hace un rato, ¿verdad? Por eso la F mayúscula, que es la fuerza que provoca el movimiento, y la fuerza de fricción, que es la flecha roja, van en sentido contrario. Ahora, vean aquí hay otra imagen en donde observamos un plano inclinado. En este plano inclinado, que tiene un ángulo alfa, vemos la fuerza de fricción. También vean que la fuerza de fricción, que es la que está del lado derecho, es opuesta a la fuerza que provoca el movimiento, que está del lado izquierdo. Y ambas son paralelas a la superficie, ¿verdad? A la superficie en donde se está provocando un movimiento. Bueno,
Vamos a ver ahora los factores de los cuales depende la fuerza de fricción. Fíjense, el primero de ellos, de estos factores, es que la fuerza de fricción depende de uno de los materiales con los cuales están hechos los objetos que se están poniendo en contacto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos el suelo, podemos ver que es el pavimento, y un cajón que se está arrastrando sobre él. Entonces, estos materiales van a presentar cierta oposición. ¿Por qué? Porque presentan ciertos coeficientes de fricción. Entonces, es importante los materiales de los cuales están hechos y yo quiera deslizar, ¿ok? También dice que depende de la aspereza que existe entre los materiales que están en contacto. La aspereza es la rugosidad entre ellos, ¿verdad? ¿Qué rugosidad existe? De la fuerza normal que vamos a hablar más adelantito y del peso de los cuerpos. Claro, mientras más pesado sea un objeto que yo quiera mover, pues va a existir mayor fricción. ¿Por qué? Pues porque aumenta la fuerza normal, que es lo que dice aquí del lado derecho. Dice la fuerza de fricción aumenta cuando aumenta la fuerza que hace que entren en contacto los dos objetos. Por eso dice, es decir, es proporcional a la fuerza normal, de la cual vamos a hablar a continuación. Fíjense, ya una vez que conocemos los factores de los cuales depende la fricción, es importante que expliquemos bien qué es la fuerza normal. Vean, la fuerza normal siempre es una fuerza perpendicular a las superficies que se encuentran en contacto. Acuérdense que el término perpendicular significa que forma matemáticamente un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Es decir, la fuerza normal siempre va a formar un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie que están en contacto, como podemos ver en la imagen número 1, donde tenemos un florero. La fuerza normal está representada con la flecha hacia arriba, en color rojo, representada con la letra N mayúscula, y vean que es perpendicular a las superficies que están en contacto, en este caso que es la mesa y el florero. La mesa y el florero podemos decir que el contacto está sobre el eje X, y la fuerza normal pues es perpendicular, ¿verdad? Forma un ángulo de 90 grados con respecto a la mesa. Y vean que siempre en las superficies, mientras sean horizontales, aquí quiero mostrarles otra cosa, dice en superficies horizontales, siempre la magnitud del peso va a ser equivalente a la fuerza normal, ¿verdad? Que es la que está representada en la primera imagen con color verde, el peso que va hacia abajo y la fuerza normal hacia arriba. Entonces, en superficies horizontales, el peso y la fuerza normal van a ser magnitudes equivalentes, ¿ok? ¿Qué pasa cuando la superficie no es perpendicular, ¿verdad? No es perpendicular. Entonces, fíjense bien que la fuerza normal y el peso ya no van a ser la misma, ya no van a tener el mismo valor, ¿verdad? Porque el peso se puede descomponer vectorialmente, igual que en este caso la fuerza normal. Entonces por eso tenemos el tercer escrito que dice no siempre es contraria la fuerza normal al vector del peso. Cuando las superficies no son perpendiculares, con el vector peso pues no van a tener el mismo valor, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo sí tiene el mismo valor la fuerza normal y el peso? Cuando las superficies son horizontales, es decir, cuando la fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto, como es en la imagen 1 y en la imagen 2, donde tenemos el libro. En la imagen 3, en donde ya tenemos un plano inclinado, aquí ya no van a ser equivalentes la fuerza normal y el peso, ¿verdad? Ya no. Entonces tendremos que encontrar la descomposición vectorial del peso para poder encontrar el valor de la fuerza normal, que ya veremos en algunos ejercicios más adelante. Bien, ahora tenemos dos tipos de fuerzas de fricción. La primera se llama la fuerza de fricción estática y la segunda la fuerza de fricción dinámica, que también es conocida como fuerza de fricción cinética. Bueno, la fuerza de fricción estática dice aquí que es una reacción que presenta un objeto en reposo que se opone a su deslizamiento sobre otra superficie. Es decir, cuando un objeto se encuentra en reposo, imagínate una caja que tú quieras mover, que tú quieras deslizar, o una mesa, la mesa de tu casa cuando la quieres mover, ¿verdad? Bueno, la fuerza máxima que tienes que aplicar para que el objeto empiece o inicie su deslizamiento, esa se llama fuerza de fricción estática. Y también la podemos representar con las letras FME, que representa la fuerza máxima estática, ¿verdad? Entonces, la fuerza máxima estática es la que se aplica a un objeto para que éste inicie su movimiento, ¿verdad? A partir del reposo. Esa fuerza que tienes que aplicar para que inicie su movimiento se llama fuerza de fricción estática.
Mientras que la fuerza de fricción dinámica, aquí ya tenemos el cuerpo en movimiento. Entonces ya iniciamos con el movimiento. Entonces la fuerza dinámica de fricción es la fuerza que se requiere aplicar para que un objeto se siga deslizando a velocidad constante sobre otro. ¿Y qué crees? Que siempre la fuerza de fricción estática, es decir, la que tú necesitas para iniciar el movimiento, es mayor que la dinámica. Por eso dicen que un automóvil, ¿verdad?, gasta más gasolina cuando empieza a moverse. ¿Por qué? Porque requiere mayor fuerza de fricción, requiere aplicar mayor fuerza que cuando ya está caminando, ¿verdad? Entonces vean qué interesantes están estos conceptos. Hay algunas fórmulas para determinar estas fuerzas de fricción, tanto la estática como la dinámica, la cual estamos viendo en esta diapositiva. Fíjense, la fuerza de fricción estática se puede determinar multiplicando dos cosas. Una, la fuerza normal, ¿verdad? La fuerza normal entre las superficies debido al peso, ¿verdad? Cuando multiplicamos esta fuerza por un coeficiente de fricción estático, ¿sí? Entonces, cuando tú multiplicas el coeficiente de fricción estático que existe entre las dos superficies por la fuerza normal, esta multiplicación va a dar como resultado la fuerza de fricción estática. Y lo mismo con la fuerza de fricción dinámica, nada más que aquí lo único que cambia es el coeficiente de fricción, que ahora se llama coeficiente de fricción dinámico, que vimos que es diferente al coeficiente de fricción estático, el cual vamos a ver aquí en una tablita. Fíjense, en esta tabla podemos ver ambos coeficientes, el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción dinámico, de acuerdo a los materiales que están en contacto, cuando tenemos acero con acero, aluminio con acero, cobre con acero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay coeficientes de fricción estático y dinámico para pues muchos materiales que tú conoces, ¿verdad? El cobre con vidrio, el hielo, el teflón, el caucho, la madera, el concreto, etcétera. Y vean, aquí quiero que observen algo importante. El coeficiente de fricción estático siempre es mayor, ¿verdad?, que el coeficiente de fricción dinámico o cinético. Siempre será mayor. ¿Por qué? Porque requerimos mayor fuerza para que un objeto inicie su movimiento, ¿ok? Entonces, ya vimos las fórmulas, ya vimos lo que son los coeficientes de fricción. Por último, para terminar, vamos a ver las ventajas y desventajas de la fricción. ¿Tendrá ventajas? Sí, y también tiene desventajas. Las ventajas, pues que nos permite caminar, nos permite correr, nos permite sostener cualquier objeto, como poder escribir, poder lavar los pisos, la ropa, paredes, poder lavar los trastes, frenar en un vehículo, en tu bicicleta, pulir metales, limpiar, etcétera. Todo esto son ventajas de la fricción. Por ejemplo, cuando llueve, dice aquí, cuando llueve, la fricción evita, ¿verdad? La fricción del agua con el aire evita que las gotas caigan con más fuerza sobre nosotros. O imagínense que en vez de agua fuera granizo, ¿verdad? Incluso también la fricción evita que los meteoritos, ¿verdad?, cuando vienen chocando con nuestro planeta, pues entren con toda la fuerza que traían, ¿verdad? Sino al entrar en contacto con la atmósfera, con el aire, se van desintegrando por esa fricción. Vean qué importante es la fricción. En cambio, pues tenemos también algunas desventajas, principalmente el desgaste de todo lo que usamos, el desgaste de la ropa, ¿sí o no? El desgaste de los zapatos, el desgaste de las llantas de tu carro, el desgaste de piezas metálicas, de pisos, de alfombras, paredes, el desgaste de todo. Todo se desgasta con la fricción, ¿a poco no? Entonces, pues esta es una gran desventaja y por eso existen lubricantes, ¿verdad? Por eso existen algunos aditivos para evitar esta fricción, sobre todo en las máquinas que pues con el uso van a ocasionar un desgaste, ¿ok? Bueno, chicos, pues eso es todo por mi parte. Espero que haya servido este video para que puedan entender un poco más lo que es la fricción. Me despido, que tengan bonito día. Hasta la próxima.